Cuando María y yo llegamos a nuestro nuevo hogar, sentimos una mezcla de emoción y aprensión. La casa, un antiguo edificio de una pequeña ciudad de España, tenía un aire de grandeza y misterio. Los muros de piedra revelaban historias de tiempos pasados, pero algo en ellos también parecía susurrar oscuros secretos. Al cruzar el umbral por primera vez, me recorrió un escalofrío, como si la casa estuviera viva y nos observara. María, siempre práctica y optimista, empezó a desembalar y organizar nuestras pertenencias. Yo, sin embargo, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Cada rincón de la casa parecía esconder una sombra. Cada crujido del suelo sonaba como una advertencia. Las ventanas, cubiertas por pesadas cortinas, solo dejaban entrar una tenue luz que apenas iluminaba las oscuras habitaciones. Mientras explorábamos la casa, me di cuenta de que María también empezaba a sentir la misma incomodidad. Intentaba ocultar su inquietud, pero sus ojos delataban un ligero temor. La casa, con sus pasillos serpenteantes y sus habitaciones polvorientas, parecía un laberinto de secretos enterrados. Aquella noche, mientras nos preparábamos para acostarnos, el viento aullaba afuera, haciendo temblar las ventanas. La sensación de ser observado se intensificó. María se acurrucó a mi lado y yo me prometí en silencio que encontraría el origen de aquella sensación opresiva. Poco sabía que esta promesa nos llevaría por un camino de horror indescriptible. La casa, con su imponente fachada y su intrigante historia, se convertiría en el escenario de nuestras peores pesadillas. Mientras organizábamos la casa, algo me llamó la atención en el sótano. Detrás de una estantería, había una puerta en la que nunca habíamos reparado. La madera estaba envejecida, casi podrida. Camuflada entre las paredes húmedas y mohosas, me invadió la curiosidad y sin pensármelo 2 veces, decidí abrir la puerta. Al tirar de la manilla oxidada, sentí un escalofrío que me recorría la espalda. La puerta se abrió con un crujido agonizante, revelando una escalera que descendía a las profundidades. La oscuridad era casi palpable, como si pudiera engullirme en cualquier momento. El olor a moho y tierra húmeda invadió mis fosas nasales, provocándome una sensación de náuseas y malestar. María, que estaba arriba, no tenía ni idea de lo que yo acababa de descubrir. Cada paso parecía un portal a un mundo olvidado, un lugar al que nunca había llegado la luz del sol. El polvo y las telarañas indicaban que nadie había pasado por allí en mucho tiempo. La sensación de inquietud crecía con cada paso que daba hacia aquel abismo. El sonido de mi respiración resonaba en las paredes, aumentando la sensación de aislamiento y misterio. Mientras descendía, empecé a imaginar lo que podría encontrar allí abajo. ¿Podría ser una antigua bodega llena de vinos raros y valiosos? ¿O tal vez un almacén lleno de objetos olvidados por los anteriores habitantes? La realidad, sin embargo, era mucho más siniestra que cualquiera de estas suposiciones. Al llegar al final de la escalera, me di cuenta de que el camino se bifurcaba en distintas direcciones, como un laberinto subterráneo. La oscuridad era casi total, pero soplaba una ligera brisa fría, lo que indicaba que había más por explorar. Volví la vista hacia la tenue luz procedente del sótano y me pregunté si debía continuar. Algo en mi interior, tal vez la misma curiosidad que me había llevado hasta allí, me instó a seguir adelante. A cada paso, el aire se volvía más denso, casi sofocante. La sensación de ser observado era innegable, aunque no podía ver nada más que las sombras que se movían a mi alrededor. El descubrimiento de aquel pasadizo secreto convirtió la euforia inicial en un temor creciente, un presagio de que algo muy malo estaba a punto de revelarse. Con la antorcha temblando en mis manos, empecé a descender por la escalera descubierta tras la librería del sótano. María se quedó en la superficie, visiblemente preocupada, pero mi curiosidad era más fuerte que cualquier temor. A cada paso que bajaba, el olor a moho y tierra húmeda se intensificaba, como si entrara en un mundo olvidado por el tiempo. El sonido de mi propia respiración resonaba, creando una sinfonía de soledad. La oscuridad parecía tragarse la luz de la linterna, que apenas podía iluminar los escalones que tenía delante. Llegué al final de la escalera y me encontré en un laberinto de túneles antiguos. Las paredes eran de piedra irregular, cubiertas de musgo y filtraciones.
El aire era pesado, casi palpable. A cada paso, el silencio absoluto de los túneles me envolvía, aumentando la tensión en mi interior. Era como si la propia oscuridad me observara, esperando el momento oportuno para revelarse. Seguí caminando, sintiéndome cada vez más aislada del mundo exterior. Los túneles parecían interminables, entrelazándose en una maraña sin fin. Intenté memorizar mi camino, pero cada vuelta parecía ser igual a la anterior. Un escalofrío inexplicable empezó a recorrerme la espalda, y sentí que la linterna que llevaba en la mano pesaba 1 tonelada. La sensación de ser observada se intensificaba a cada segundo, pero no podía ver nada más que las sombras que mi linterna proyectaba en las paredes. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido de mis pasos y mi respiración. Con cada nuevo pasillo en el que entraba, aumentaba la sensación de incomodidad. El aire parecía más denso, casi sofocante. Empecé a preguntarme si debía volver atrás, pero la curiosidad seguía impulsándome a continuar. El laberinto parecía tener vida propia, como un organismo palpitante y maligno que me atraía cada vez más hacia sus profundidades. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Con cada sombra, con cada sutil movimiento de las paredes, me preguntaba si no habría algo allí, algo que no podía ver, pero que estaba allí, esperando. El miedo empezó a hacerse más concreto, convirtiéndose en pavor tangible. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y un sudor frío me recorrió la frente. ¿Qué encontraría en la oscuridad de aquellos túneles? Estaba preparada para afrontar lo que fuera. A cada paso que daba, sentía que me alejaba más de la seguridad de la superficie y me adentraba más en una pesadilla de la que tal vez no habría retorno. La antorcha empezó a fallar, parpadeando y apagándose. El miedo se convirtió en una presencia constante, una sombra que me seguía a cada paso que daba. Lo que antes había sido una curiosa aventura se convirtió ahora en una lucha contra la propia cordura. Avancé por los túneles, con la antorcha temblando en la mano, luchando por iluminar el camino que tenía ante mí. A cada paso, el aire se volvía más frío y me envolvía una humedad que parecía penetrar en mis huesos. La oscuridad era sofocante. Parecía tener vida propia, como si me observara. Empecé a oír susurros indistintos que resonaban en las paredes de piedra, voces que no podía identificar, pero que me producían escalofríos. Las sombras de las paredes parecían moverse, danzando amenazadoramente al ritmo de la luz de las antorchas. A veces tenía la impresión de ver figuras que se escabullían por los ángulos de mi visión, pero cuando volvía la cabeza no encontraba nada. El corazón me latía con fuerza y la sensación de que me observaban se intensificaba a cada instante. La atmósfera era opresiva, como si algo maligno estuviera al acecho, esperando el momento oportuno para revelarse. El olor a moho y tierra húmeda se mezclaba con un olor metálico, casi como a sangre. El miedo crecía en mi interior, una sensación de pánico que intentaba a toda costa mantener bajo control. Los túneles parecían extenderse sin fin, y la idea de estar perdido allí dentro, sin saber cómo volver, empezó a tomar forma en mi mente. Miré hacia atrás, esperando ver la entrada lejana, pero solo vi oscuridad. El silencio, que antes había sido un alivio, se convirtió en una tortura. Cada ruido, cada susurro, parecía estar más cerca, más claro. El miedo, que al principio era una sombra lejana, se convirtió ahora en una presencia constante, casi tangible. Sentía como si algo o alguien estuviera a punto de tocarme, de arrastrarme a las profundidades de los túneles. La antorcha, mi única fuente de seguridad, empezó a fallar, aumentando aún más la desesperación que se apoderaba de mí. A cada nuevo paso, la sensación de peligro inminente se intensificaba. La opresión del lugar parecía querer engullirme, y el pánico amenazaba con paralizarme. Empecé a dudar de mis propios sentidos, cuestionándome si los susurros y las sombras eran reales o producto de mi imaginación. La línea que separa la realidad de la fantasía se hizo cada vez más difusa, y el terror absoluto empezó a invadirme. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me atraía, una curiosidad morbosa, mezclada con miedo, que me impedía simplemente huir. La opresiva presencia que me rodeaba parecía cada vez más real, como si me rodeara, observándome con ojos invisibles,
El aire estaba impregnado de un antiguo mal, algo que parecía llevar siglos esperándome. Y entonces me di cuenta de repente, no estaba sola en los túneles, algo estaba conmigo, algo que no quería que me marchara. Cuando entré en la cámara subterránea, un escalofrío me recorrió la espalda. La tenue luz de la antorcha apenas iluminaba el espacio, pero lo suficiente para que pudiera ver los extraños símbolos de las paredes. Parecían antiguos, como de otra época. En el centro de la cámara había un altar de piedra, manchado de sangre seca. El empalagoso olor metálico invadió mis fosas nasales y sentí que se me revolvía el estómago. Me invadió una sensación de pavor absoluto. Sentí como si algo invisible me observara, me evaluara. A cada paso que daba hacia atrás, sentía una fuerza que tiraba de mí hacia el altar. Era como si unas manos fantasmales intentaran arrastrarme hacia aquel lugar de sacrificio. Mi antorcha parpadeaba y mi respiración se aceleraba, convirtiéndose en jadeante. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de mi propio corazón que latía frenéticamente. Quería correr, pero las piernas me pesaban, como si estuvieran sujetas al suelo por cadenas invisibles. Pensamientos sobre María cruzaron mi mente, y el deseo de volver con ella me dio un poco de fuerza para resistir. Por un momento, me pareció volver a oír susurros, pero esta vez eran diferentes, más claros y amenazadores. Las sombras de las paredes parecían retorcerse, formando rostros distorsionados y malévolos. Mi miedo se convirtió en puro terror, y la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder era abrumadora. Me acerqué al altar contra mi voluntad, atenazada por una curiosidad morbosa y un miedo paralizante. Toqué la fría piedra y sentí un hormigueo en el brazo. Era como si la propia piedra estuviera viva, palpitando con una energía maligna. Quise gritar, pero no me salía la voz. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La fuerza invisible seguía tirando de mí y mis sentidos estaban a punto de colapsarse. Todo a mi alrededor parecía girar y ya no podía distinguir entre lo real y lo imaginario. La cámara, con su altar sangriento y sus símbolos ancestrales, era un lugar de pura maldad, y yo me encontraba en el centro de su atención. En ese momento me di cuenta de que estaba en un lugar donde aún habitaba el antiguo mal, un mal que no quería ser molestado. La sensación de pavor era tan intensa que parecía sofocar mi alma. No sabía cómo salir de allí, cómo escapar de aquella fuerza que me arrastraba hacia el abismo. Lo único que sabía era que tenía que intentarlo, por María, por mí. La oscuridad que me rodeaba parecía cobrar vida, y sentí que si no actuaba con rapidez, me consumiría. Reuní todas las fuerzas que me quedaban, e intenté alejarme del altar, luchando contra la sensación invisible que tiraba de mí. Sabía que estaba en un lugar donde se condenaba a las almas, y no quería ser la próxima víctima de este mal ancestral. Cuando me di cuenta de la fuerza invisible que intentaba atraerme hacia el altar, un miedo primitivo se apoderó de mí. La cámara subterránea parecía palpitar con una energía maligna que no podía comprender. Con el corazón latiéndome sin control, me di la vuelta y empecé a correr de vuelta por los túneles. Cada paso resonaba como un trueno en las húmedas y estrechas paredes. El aire era pesado, casi sofocante, y el frío parecía penetrarme hasta los huesos. Mi antorcha parpadeaba, proyectando sombras que bailaban en las paredes como espectros burlones. Intenté recordar el camino de vuelta, pero mi mente estaba borrosa, consumida por el pavor. Los pasillos, antaño familiares, se convertían ahora en laberintos traicioneros. Cada bifurcación del camino parecía un callejón sin salida, y la sensación de desorientación crecía a cada momento que pasaba. La desesperación empezó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que estaba perdido. La oscuridad que me rodeaba parecía acercarse, como si estuviera viva y hambrienta. Cada respiración se convirtió en una lucha, cada paso en un desafío. Empecé a oír de nuevo los susurros, pero esta vez eran más fuertes, casi ensordecedores. Parecían proceder de todas partes, y no podía distinguir ninguna palabra, solo una cacofonía de voces malignas. Me temblaban las piernas y mi cuerpo estaba agotado. Me apoyé en una pared fría y húmeda, intentando recuperar el aliento. El olor a moho y tierra húmeda era casi insoportable.
Cerré los ojos un momento, intentando concentrarme, pero las imágenes de los extraños símbolos y el altar manchado de sangre seguían viniendo a mi mente. Volví a levantarme, decidida a encontrar la salida. Caminé por un pasillo que me resultaba familiar, pero pronto me di cuenta de que también terminaba en un callejón sin salida. Mi desesperación aumentaba a cada paso en falso. Era como si los túneles estuvieran vivos, cambiando y reorganizándose para mantenerme atrapada. La sensación de ser observada era insoportable, y empecé a sentir que algo maligno me acechaba. Con el corazón acelerado y la mente al borde del colapso, empecé a correr de nuevo. No importaba a dónde, siempre que me alejara de aquella presencia opresiva. El laberinto parecía no tener fin, y cada paso me adentraba más en la oscuridad. El miedo se convirtió en pánico, y el pánico en desesperación absoluta. Perdida y aterrorizada, sentí que se me escapaba la cordura. Los túneles parecían reírse de mí, y la oscuridad se hacía cada vez más densa. Sabía que tenía que encontrar la salida antes de que fuera demasiado tarde, pero cada intento parecía en vano. Mi única esperanza era que María no bajara a buscarme, porque fuera lo que fuese lo que me perseguía, no debía encontrarla. Y así continué, corriendo y tropezando en la oscuridad, atrapado en un laberinto que parecía no tener fin, mientras la sensación de desesperación y terror absoluto consumía cada fibra de mi ser. En la superficie, María empezó a oír ruidos extraños procedentes del sótano. El sonido era amortiguado, pero claramente molesto, como algo que raspaba o murmuraba. La prolongada ausencia de Javier empezaba a corroer su cordura. La preocupación se convirtió rápidamente en una desesperación asfixiante. Cada segundo que pasaba, aumentaba la angustia en su pecho. Decidí bajar al pasadizo secreto, pero el corazón me latía con fuerza. La oscuridad parecía viva, palpitante, y el olor a moho y tierra húmeda invadía mis fosas nasales, casi nauseabundo. Vacilé al llegar a la entrada de los túneles, sintiendo un miedo paralizante. El opresivo silencio del sótano contrastaba con los aterradores sonidos que ahora parecían proceder de todas partes. Sentí como si algo me observara, analizando cada uno de mis movimientos. La oscuridad de los túneles era absoluta, una negrura tan densa que parecía tragarse la luz. No podía ver nada más allá de la oscuridad, y el miedo a perderme allí dentro era abrumador. El sonido de los pasos de Javier ya no resonaba, y la sensación de estar completamente sola en aquella situación me hizo estremecer. Intenté gritar su nombre, pero mi voz salió débil, casi inaudible. La desesperación empezó a apoderarse de mí, y cada segundo me parecía una eternidad. La idea de que le hubiera pasado algo a Javier era insoportable. Seguí de pie en la puerta, luchando contra el impulso de volver corriendo a la superficie. Cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de allí, pero el amor por Javier y la necesidad de saber qué había ocurrido me mantenían en mi sitio. Sentía que si daba un paso más, cruzaría un punto sin retorno. La tensión aumentaba, y mi mente era un torbellino de pensamientos oscuros y desesperados. Perdida en los túneles, la oscuridad parecía engullirme. El aire era pesado, y cada paso resonaba con un sonido sombrío. Entonces, en un rincón olvidado, encontré un diario mugriento. Al abrirlo, me llegó el olor a papel viejo y moho, pero lo que realmente me produjo escalofríos fueron las palabras que leí. La letra temblorosa detallaba horribles rituales llevados a cabo allí, en aquel mismo laberinto donde ahora me encontraba. A cada página que pasaba, mi horror aumentaba. El diario describía cultos satánicos que utilizaban aquellos túneles para sacrificios humanos. Las palabras parecían impregnadas de dolor y desesperación, casi como si los gritos de las víctimas aún resonaran entre aquellas paredes. Podía visualizar los rostros aterrorizados, los ojos implorando clemencia. Era como si la propia historia estuviera viva, intentando engullirme. Mientras leía sobre las invocaciones demoníacas, sentí una presencia opresiva a mi alrededor. El aire se volvió gélido y pesado, como si una mano invisible me apretara la garganta. El miedo se apoderó de mí, paralizando mis movimientos. Cada detalle, cada descripción macabra, parecía cobrar vida ante mis ojos. Era como si reviviera los horrores relatados en el diario. La sensación de ser observada se intensificó. Sabía que no estaba sola. Las sombras de las paredes bailaban inquietantes,
como si se burlaran de mi pavor. El olor a sangre seca mezclada con moho era nauseabundo, y se me revolvió el estómago. Las palabras del diario resonaban en mi mente, creando una sinfonía macabra que parecía no acabar nunca. Empecé a darme cuenta de que aquellos túneles no solo eran viejos, sino que estaban malditos. Las invocaciones descritas en el diario habían abierto un portal a algo terrible, algo que aún habitaba aquellos pasillos. A cada paso sentía como si me arrastraran hacia un abismo sin fondo. Perdí la noción del tiempo y la realidad parecía distorsionarse a mi alrededor. El corazón me latía con fuerza y un sudor frío me recorría la cara. La verdad estaba allí, clara y aterradora. La casa que María y yo pensábamos que era un nuevo comienzo, era en realidad un portal al infierno. El diario era la clave para comprender lo que allí ocurría, pero también era la puerta a una locura sin fin. Estaba atrapada en aquella pesadilla, y cada palabra que leía sellaba aún más mi oscuro destino. La lectura del diario me dejó aturdida. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi mente, desgarrando la cordura que me quedaba. Las descripciones de los rituales satánicos eran tan vívidas que casi podía oler la sangre derramada y oír los gritos de agonía. La cámara que me rodeaba parecía cerrarse, asfixiándome con su macabra historia. Empecé a ver figuras sombrías en los ángulos de mi visión, que se movían de forma sinuosa y amenazadora. El frío se intensificó, helándome los huesos y el alma. Sentí una presencia maligna a mi lado, susurrándome secretos antiguos y prohibidos. Los gritos de agonía resonaban en las paredes, haciendo imposible distinguir entre realidad y alucinación. Mi antorcha parpadeaba en mis manos temblorosas, proyectando sombras grotescas que bailaban en las paredes del túnel. Ya no sabía si estaba despierta o atrapada en una pesadilla interminable. A cada paso que daba, los susurros se intensificaban hasta convertirse en gritos ensordecedores. Figuras demoníacas tomaron forma, apareciendo por todos lados, con ojos ardientes y sonrisas burlonas. Podía sentir sus manos heladas tocándome el hombro, arrastrándome hacia la oscuridad. La línea entre el mundo real y el infierno se hizo indistinguible. Mis pensamientos se agitaron y la lógica se me escurrió entre los dedos como la arena. Mi propia voz, antes un consuelo, era ahora un eco distante y distorsionado. Murmuré palabras inconexas, intentando hacer retroceder la locura que se filtraba en mi mente. El diario se me cayó de las manos, y los antiguos símbolos parecieron brillar con una luz maligna propia. Sabía que estaba perdiendo la batalla contra la oscuridad, siendo consumida por fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Mi visión se nubló, y las paredes del túnel palpitaban con vida propia, respirando de forma siniestra. Sabía que tenía que correr, pero tenía las piernas paralizadas por el terror. Darme cuenta de que tal vez no volvería a ver a María, ni la luz del día aplastó mi espíritu. Sentí como si la vieja casa se hubiera convertido en un portal a un infierno personal, donde mi cordura sería devorada por el mal que allí habitaba. Cada segundo parecía una eternidad, y la voz de la desesperación gritaba en mi mente. El laberinto de túneles se convirtió en un delirio viviente, donde la lógica no tenía cabida. El terror absoluto se apoderó de mí, y supe que estaba al borde de un abismo sin retorno. Las figuras demoníacas se acercaban, y ya no era capaz de distinguir entre lo que era real y lo que era producto de mi atormentada mente. La oscuridad tenía un peso tangible, una presencia casi física, mientras vagaba por los túneles, perdida en mis propios pensamientos y terrores. Cada paso resonaba como un tambor en la cámara de piedra, y mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Visiones de figuras demoníacas danzaban en la periferia de mi visión, susurrando promesas de tormento eterno. El diario, ahora un compañero inseparable, estaba empapado de sudor y miedo. Las palabras que contenía parecían vivas, vibrando con una energía maligna que amenazaba con devorar mi cordura. La línea entre lo que era real y lo que era una alucinación era cada vez más borrosa, y ya no podía distinguir lo uno de lo otro. Mi mente giraba en un vórtice de pánico cuando oí el sonido de unos pasos ligeros, casi inaudibles, que se acercaban. Era María. Su figura apareció a la tenue luz de la linterna, con el rostro convertido en una máscara de preocupación y terror. Me encontró sentado en el frío suelo,
murmurando cosas incoherentes sobre demonios y sacrificios, incapaz de formar un pensamiento coherente. María intentó levantarme. Su voz era un faro de cordura en medio del caos, pero las sombras que nos rodeaban empezaron a agitarse. Tomaron forma, figuras oscuras y amorfas que se movían con una gracia espeluznante. El aire que nos rodeaba se volvió pesado, impregnado de una malevolencia que parecía sofocar cualquier esperanza de escapar. Vi el miedo en los ojos de María cuando ella también empezó a percibir las sombras. Sus ojos se abrieron de par en par y un grito de puro terror escapó de sus labios. Las figuras sombrías nos rodearon y sus susurros se convirtieron en un clamor ensordecedor. Sentíamos que la presencia maligna se cerraba a nuestro alrededor, como una trampa invisible que se estrechaba cada vez más. Intentamos huir, pero los túneles parecían moverse por sí solos, llevándonos siempre de vuelta al centro de la cámara. La sensación de desesperación era abrumadora, y sabíamos, de algún modo, que no había escapatoria. La oscuridad nos envolvió por completo, un manto opresivo que nos robó el aliento y la cordura. En ese momento final, antes de que nos consumiera la oscuridad, oí un último susurro, una promesa de tormento eterno que resonó en mi mente. Entonces todo quedó en silencio. El silencio era absoluto y la oscuridad completa. Algo maligno se nos había llevado, dejando solo un vacío opresivo y una sensación de pérdida infinita.